¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se puede oír? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola Humberto. Hola Supercopter. Un honor que esté Supercopter con nosotros. Bueno, un saludo a todos. En primer lugar, agradecer a Yoica la oportunidad para transmitir, charlar con ustedes y con respecto a algunos asuntos de mi libro, ¿no? A ver si lo pueden ver. El regreso a Freud tras el extravío de Lacan. ¿Sí? Se encuentra disponible por Amazon o me consultan por internet. Vamos a empezar de una vez, directo al grano. Podría ser más sencillo para mí partir con autores más actuales como Winnicott o Bion o de la filosofía tanto como Derrida o Deleuze para criticar a Lacan, como lo están en mi libro. Pero usaré a Freud ya que me parece más relevante como base a discutir. Si bien me encantaría detallar a fondo su metapsicología y aparato psíquico, no nos dará el tiempo desarrollarlo por entero como lo está en mi libro, pero daremos aquí varias críticas a Lacan, tanto fuera como dentro de mi libro. Comencemos a entender que en la epistemología de Freud hay tanto dualismos, monismos, multiplicidades complejas y doble triada. Como doble triada, en cuanto se entrelaza íntegramente la primera tópica y la segunda tópica. En esta última, cada una, tanto ello, yo, superyo, están abiertas a la realidad o externalidad como semiabierta o semi-pregable. Vale decir, la segunda tópica no es la triada de la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente, donde la segunda tópica es semiabierta, donde el yo o yo y él está abierta a la percepción, el ello abierta a la biología o lo exógeno, mientras el superyo, así también como unidad del yo, abierto al impacto de la cultura o la sociedad. Asimismo, surgen complejas aglomeraciones de huellas némicas, simultáneos trazos, regrupaciones como guías facilitadas indiferencias, catesiacs múltiples. Pero también surgen las dualidades entre lo ligado digerido, o sea, eros o energía ligada, y lo traumático o no digerido, o pulsión de muerte o energía libremente móvil. Y también contamos con el monismo de la libido, ello, o la pulsión como empuje, drang, fuerza constante, metabolismo, si ustedes prefieren. La epistemología de Freud es simultáneamente monista, dualista, multiplicidad compleja y doble triádica. No se puede excluir de su obra completa cada una de ellas en su conjunto. No existen en Freud conceptos puros encapsulados en sí. Cada concepto se difuminan unos a otros, como veremos. En otras palabras, desde Freud entendemos que la complejidad son varias vías simultáneas no excluyentes. Huellas implican trazos, marcas némicas, que abren diferencias de potencial. Lo múltiple como centro sin centro fijo, lo múltiple, sin centro fijo, mientras los conflictos radican en diversas gradualidades excluyentes y la intensidad variable dinamiza tanto la carga, descarga, placer, displacer y las fijaciones como regresiones. La epistemología de Freud resume todo esto en su metapsicología como lo tópico, dinámico y económico. Podría detallar cada una de ellas acá, pero como ejemplo daré en Freud 1896 cuando dice que el mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas y que de tiempo en tiempo el material de huellas némicas experimenta el reordenamiento, inscripciones de acuerdo a nuevas concernencias y a nuevas etapas de la vida. La memoria no existe de manera simple, sino múltiple, quedando registro en diversas variedades de signos. Se trata de traducciones que operan en el aparato psíquico. Cierro cita. Freud, en 1915, dice que las diversas pulsiones se hallan coordinadas entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros, ni tampoco contradecirse. Cuando dos impulsos optativos cuyos fines nos parecen irreconciliables son activados al mismo tiempo. No se anulan recíprocamente, sino que se unen para formar un fin intermedio, o sea, una transacción. Asimismo, Freud lo puntualiza en 1923, agregando que las pulsiones parciales se comunican entre sí, que una pulsión procedente de una zona erógena especial puede ceder su intensidad para incrementar la de otra pulsión parcial procedente de una fuente distinta,
que la satisface de una pulsión puede ser sustituida por la de otro, etc. Por otra parte, Freud en 1926 define que el yo es una organización que se caracteriza por una singular aspiración a la unidad, a la síntesis, carácter que le falta en forma absoluta al ello, el cual carece del ello, por decirlo así, de coherencia. Sus distintas tendencias persiguen sus fines independientemente unas de otras y sin entenderse entre sí. Sigo con la misma cita. En el que ciertas pulsiones se han hecho independientes y persiguen sin tener en cuenta los intereses de la personalidad total. Freud en 1938 agrega: metas contrapuestas coexisten simultánea y conjuntamente en el inconsciente, sin que surja la necesidad de conciliarlas, o bien ni siquiera se influyen mutuamente, o si lo hacen, no llegan a una decisión, sino a una transacción que necesariamente debiese ser absurda, pues comprende elementos mutuamente inconciliables. De acuerdo con ello, las contradicciones no son separadas, sino tratadas como si fueran idénticas. Cierro cita. Bueno, semejante a la lógica paraconsistente que contradice al tercero excluido que vemos. A diferencia de Lacan, la epistemología de Freud parte de lo positivo, fuerza, carga, presión, empuje, a lo que posteriormente configura la contrapresión, represión, contracarga, amortiguación, retardo, inhibición. Nunca aquello cobra forma de vacío, negación, agujero o nada, como ocurrió en la teología de Lacan. Se entiende la pulsión entonces como presión, tensión, voltaje, diferencia potencial. La depresión, represión, tiene que ver con la fuerza constante de la pulsión, ya sea devenir en Bergson, voluntad en Schopenhauer, Elan Vital, etc. No obstante, no olvidarse de la resistencia. No hay voltaje ni amperaje sin la resistencia. Es como muy bien lo sabía Freud, no es un cuerpo vacío en el aire o conjunto vacío, puro. Para Freud la subjetividad presenta una gradual y paulatina constitución y conformación, puesto que en Freud no existe al nacer la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, o el yo y el ello, desde el primer momento, sino que se construye su diferenciación propia según las implicaciones del deseo, sus frustraciones, placeres y ambientales del externo cuidador. Freud, en la interpretación de los sueños, lo aclara así. En los niños, en los que aún no existe la separación y la censura entre lo preconsciente e inconsciente, o los que comienza a establecerse poco a poco, el deseo es un deseo insatisfecho, pero no reprimido de la vida despierta. Además, en el caso de niños más pequeños, Freud en 1916 dice: los sueños están desprovistos de desfiguración, por eso no necesitan de ningún trabajo interpretativo. Aquí, sueño manifiesto y sueño latente coinciden aquí. Incluso Freud en 1926 da cuenta que estos momentos constitutivos pueden también suceder que el aparato anímico emplee antes de la precisa separación entre el yo y el ello, y antes de la formación del superyo, métodos de defensa distintos de los que pone en práctica una vez alcanzadas estas fases de su organización. Freud, en 1895, ya había desarrollado aquello en la alucinación satisfactoria del deseo y en el yo placer purificado, que son previas a la represión primordial, donde lo que está en juego es el cuidador externo auxiliar en la diada que provee las catexias colaterales al bebé. Freud en 1926 aclara, cito: cuando el yo permanece enlazado al ello sin distinguirse de él, nos muestra una intensa energía. Análogamente sucede en la relación entre el yo y el superyo. Únicamente no es dado distinguirlos cuando entre ambos surge algún conflicto. En muchas situaciones se confunden a nuestra vista. Con respecto a la represión, resulta decisivo que el yo sea una organización y el ello no. El yo es, en efecto, la parte organizada del ello, pero sería injustificado de representar al yo y el ello como dos territorios ocupados por ejércitos enemigos y suponer que lo restante del ello prestar auxilio a la parte reprimida midiendo sus fuerzas contra el yo. Esto podría suceder en ciertas circunstancias, pero no constituye la situación inicial de la represión. Más a fondo, como dice Freud, lo inconsciente hay pura confirmación o afirmación. No hay duda, no hay principio de no contradicción, ni temporalidad, tampoco un lenguaje estructurado en serie de oposiciones binarias exactas de valor. Hay movilidad de las cargas, no hay intencionalidad del mundo exterior. Hay sustitución de la realidad exterior por la psíquica e independencia del tiempo, que a su vez, muy importante, estos procesos del sistema inconsciente recién mencionados también actúan en distintos niveles con los sistemas consciente-preconsciente y del yo, según sea el caso gradualmente. En la distinción yo-no yo, deseo, alucinación-percepción, surgirá posteriormente la decisión como un primer orden inicial,
que agrupan lo placentero por un lado de lo displacentero. La memoria o los sistemas némicos se vuelven cada vez más complejos en su espacio, produce un montaje entre lo grato interno y lo ingrato como lo externo. Acercarse a lo grato y distanciarse de lo ingrato. La piel, yo piel, cumple la primera capa yoica de barrera entre lo deseable e indeseable. Todo esto Freud lo llama yo placer purificado. En tal sentido, en la gramática del inconsciente, el bebé inicialmente queda capturado por los objetos que lo atraen pasivamente. No elige deliberadamente algo anticipándose, lo alucina o lo ordena progresivamente. Es un cuidador externo quien brinda satisfacciones y le enseña ritmos en retardamientos. Preguntarse aquí si es primero la proyección o la introyección no tiene sentido, sino que es simultáneo. No es primero placer o primero displacer, es ambos. Además, no es lo mismo la introyección previa como alucinación de huellas y la proyección como rechazo, pues al no haber un yo piel entubado como superficie, no hay un retorno o distancia entre las identificaciones y la proyección que se complejiza cuando yo, preconsciente y consciente, se van distinguiendo paulatinamente. Entonces primero son los trazos, las huellas de placer y dolor, el recorrido. Luego viene la demora, el paso del tiempo, la distinción superficies del yo, no yo, las diferencias de las formas, la reflexión como recorrido que retrocciona el flujo incorporando nuevas vías asociativas, la demora como rodeo de las motilidades. Importante tomar en cuenta, como dice Freud en 1910, desde la demora, la espera, el retardo con sus espacios para un rodeo que permita maniatar o ligar la excitación tanto endógena como exógena del sujeto. Todo aquello facilita por ende un espacio de pensar esos pensamientos. También las vías asociativas se enriquecen de tal forma que permiten digerir esos elementos beta. Temporalizar el tiempo por muy breve que sea su síntesis. Primero con la madre y poco a poco con su capacidad de metabolizar algunas áreas de otras. En mayor detalle, Freud en 1915 aclara que el sistema inconsciente no hay negación ni duda alguna, ni tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es aportado luego por la labor de la censura que actúa entre los sistemas inconsciente y preconsciente. Freud en la interpretación de los sueños detalla que a la alternativa del tercero excluido, o bien, no encuentra ninguna representación durante el soñar, donde acostumbra a recoger todos los elementos en el sueño como compuestos igualmente justificados, despojando de su alcance el de alternancia, o bien. El relator, estando despierto cuando reproduce su sueño, utiliza los o bien, era mi jardín o era mi habitación, pero en los pensamientos oníricos no ocurre una alternativa, sino más bien una coordinación conjuntiva. Sigo con la cita. Con un o bien, describimos las más de las veces el carácter borroso, todavía no resuelto por nosotros, de un elemento onírico. Cierro la cita. La regla lógica durante el soñar equipara entre sí los términos de la aparente alternativa y entrelazarlos con una I. Freud establece allí la gradual regresión tópica, donde al ir soñando paulatinamente el proceso primario cada vez más preponderante que el proceso secundario. En la medida en que el sistema inconsciente se va reagrupando con huellas preconscientes o bien, se van estableciendo enlaces asociativos que ponen acento diversos énfasis a la duda, a la negación y alternativas más enriquecedoras. Por lo tanto, Freud en 1932 dice: los pensamientos oníricos latentes que se transponen en una suma de imágenes sensoriales y escenas visuales, por este camino acontece lo que se nos presenta como lo extraño. Todos los recursos lingüísticos mediante los cuales se expresan las relaciones más finas entre los pensamientos, las conjunciones y preposiciones, las variaciones de declinación y la conjugación desaparecen, porque les faltan los medios que le permitirían figurarse como un lenguaje primitivo sin gramática. Solo se expresa la materia en bruto del pensar. Lo abstracto es reconducido a lo concreto que está en su base. Cierro cita. Esto último sería tratar, por ejemplo, la representación palabra como representación cosa. Freud, 1915, dice: los procesos del sistema inconsciente se hallan fuera del tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente. Cierro cita. Significa que en niveles inconscientes los procesos no distinguen o diferencian el hoy del ayer o del mes pasado, pues los contenidos no están delimitados en un orden secuencial, ya que las aguas temporales y espaciales están mezcladas. Freud, 1909, en la condensación de las identificaciones sobrepuestas durante un ataque histérico, relata que se procura poner en escena las actividades de dos personas que emergen en la fantasía, vale decir, por identificación múltiple. En la enferma, con una mano arrancaba la ropa, haciendo el papel del varón, mientras que con la otra la oprimía contra su vientre, el papel de la mujer.
Freud, 1916, por la condensación y lógica de los sueños, lo grafica en que, cito, por los propios sueños de ustedes recordarán sin esfuerzo la condensación de personas diferentes en una sola. Una persona mixta de esa índole tiene, por ejemplo, aspectos de A, vestida como B, realiza acciones como alguien que conocemos como C, y encima tenemos cierto saber de lo que es una persona alrededor de D. Por medio de esta formación mixta surge, desde luego, algo en común en esas cuatro personas, no es al azar. Lo mismo que para personas puede ocurrir una formación mixta para objetos o como para los lugares, como mixtura. Cierro cita. Y no es al azar que se fusionan las aguas de una forma o de otra. Los dados, al lanzarse al azar, tienen la tendencia a tener algún lado de sus caras cargadas. Pasando a los síntomas, formaciones de compromiso, para Freud son los lugares donde se atañen las contracargas representativas o hipercatexias que desplazan o desfiguran un multo funcional. Freud en su texto La represión nos explica que la represión es también móvil en alto grado. No debemos representarnos su proceso como un acto único, de efecto duradero, semejante por ejemplo a dar muerte a un ser vivo. Muy al contrario, dice Freud. La represión exige un esfuerzo continuado, cuya interrupción le llevaría al fracaso, haciendo preciso un nuevo acto represivo. Habremos de suponer que lo reprimido ejerce una presión continua en dirección a lo consciente. Freud, en 1926, detalla que el síntoma es una contracarga para evitar la angustia descargada que sin el síntoma emergería. Por ejemplo, la neurosis obsesiva cuenta con una serie de defensas en juego simultánea y en grados variables de intensidad, como por ejemplo la regresión retentiva anal, formación reactiva, aislamiento, anulación, por sobre todo el desplazamiento. Eso sí, no siempre se dan todas a la vez al mismo compás, por tanto cada neurosis es única en cada caso. En su carta 52, Freud, en 1896, propone que al no producirse una traducción para el material psíquico ante la nivelación cuantitativa, cada escritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la escritura posterior falta, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas que valían para el periodo psíquico anterior y por los caminos que de entonces se disponían. Subsistirá así un anacronismo entre ciertas provincias. La denegación de la deducción es aquello que clínicamente se llama represión. Motivo de ella es siempre el desprendimiento de displacer, que se generaría por una traducción, como si este displacer convocara una perturbación de pensar que no consistiera el trabajo de traducción. Cierro cita. En este punto, recordamos la turbulencia que producen los elementos beta en el proceso primario del pensamiento. Todo esto conlleva una permanente elaboración de sostenidas diferenciaciones y complejidades simultáneas en lo inconsciente. Como muy bien dice Leibniz, el filósofo, la posición es un modo de la coexistencia. Por esto no solo envuelve cantidad, sino también cualidad. La cantidad o magnitud es aquello que puede conocerse en las cosas por su mera compresencia o percepción simultánea. En Freud hay huellas, trazos, escrituras, pasos, devenir, injertos, diferencias, como dirá también Derrida sobre la escritura y el inconsciente. Pero definir cada una de ellas en sí misma es timbrarlas en conceptos, generalidades, signos o códigos metafísicos que congelan las diferencias que se insertan en múltiples pincelazos. Como diría Freud en 1895, hay vías o caminos facilitados, llaves de apertura. Friedrich Nietzsche en 1878 lo abordó de manera similar. Cito, todas las decisiones fuertes llevan consigo cierta resonancia de huellas y disposiciones análogas, excitan igualmente a la memoria. Se despiertan en nosotros con motivos de ellas el recuerdo de alguna cosa, la conciencia de estados semejantes y de su origen. Se forman así rápidas asociaciones habituales de sentimientos y de pensamientos, que no son percibidos como complejos, sino como unidades. Como frecuentemente pasa, la unidad de la palabra no da ninguna garantía a la unidad de la cosa, cuando en realidad son corrientes de 100 manantiales. Cierro cita de Nietzsche. Entonces, la esencia de la fuerza es estar en relación con otras fuerzas. Y dentro de esa relación, ella recibe su cualidad. En otras palabras, así como en Kant hay tiempo y espacio a modo a priori, en Freud hay pulsión y huella a modo a priori. No existe una sin la otra. No hay tiempo sin espacio y al revés. Por tanto, no hay carga sin descarga o carga sin descarga. De otro modo, no podría diferenciarse una emoción de otra según las vías facilitadas. El preconsciente mantiene la lógica secundaria de las diferencias o distinciones que descansan bajo una articulación de las representaciones cosas y el filtro preconsciente tercero excluido, lógica de la figura y fondo y la parcial exclusión de la simultaneidad. La compleja articulación del preconsciente con el yo conformarán aquellas dimensiones categoriales a priori de la cualidad, cantidad, modalidad y relación de Kant.
No tenemos tiempo aquí para articular la relación individual del yo y el superyo, o del yo y el preconsciente, o lo que cercanamente trabajó Piaget en los procesos subjetivos, que detallé en mi libro. Pero en resumir, está la percepción constantemente reseteada por la laminilla del Bloch, el trauma o lo no metabolizado como signo de percepción intensa en contigüedad en descarga sin retardo, y luego la representación cosa que aglomera nexos análogos y similares o de la parte por el todo en relaciones multicausales bajo agrupación. Tengamos en cuenta que cualquier proceso psíquico subjetivo está entretejido en estos factores simultáneamente. Por tanto, la experticia consiste en depurar qué tanto de los procesos primarios, las huellas, los relatos, los olvidos, el tiempo, el espacio cultural, imagen corporal, confluencia emocionales, dan pista de un suceso o constitución. Hay que pesquisar en un diagnóstico o clínico la complejidad de las fijaciones, regresiones, introyecciones, proyecciones, previsiones ideales, gramáticas pulsionales pasivas activas, como en caso de Schroeder, en Pulsión y su destino, y pega en un niño. Energía ligada o desligadas, traumas y superrepeticiones. Si queremos hacer un diagnóstico de psicoanálisis sin sesgo o parcialidades. Pasando a Lacan. En su seminario 24, clase 4 dijo, Freud no tenía sino pocas ideas de lo que era el inconsciente. Me parece que al leerlo se puede deducir que pensaba que era unos efectos del significante. El hombre, hay que nombrar así cierta generalidad, de la que no se puede decir que algunos emerjan. Freud no tenía nada trascendente. Era un mediquito que hacía lo que podía, de lo que llamaba curar. El hombre no saca nada mucho de lo que digamos a este santo saber. En el mismo seminario 28, Lacan, clase 8, menciona, ese inconsciente en el cual Freud no comprendía estrictamente nada, son representaciones inconscientes. ¿Qué es lo que puede ser eso, representaciones inconscientes? Hay una contradicción en los términos. Yo he intentado explicar eso, fomentar eso para instituirlo a un nivel de lo simbólico. Eso no tiene nada que ver con representaciones. Este simbólico son palabras. Y en el límite se puede concebir que unas palabras son inconscientes. En lo cual el inconsciente no tiene cuerpo más que de palabras. En la misma clase, Lacan continúa en el 24 diciendo, estoy embarazado por darme en esta ocasión un papel, pero para atreverme a decirlo, yo he puesto un adoquín en el campo de Freud. Pero está claro que yo soy el único en haber dado su peso a eso hacia lo cual Freud estaba aspirando a la noción de inconsciente. Lacan en la misma clase 24, seminario 24 clara, es cierto, Freud no tenía la menor idea de lo que es. Lacan se encontró chamullando alrededor de esa cosa de la que no tenemos la idea. Puedo hablar de mí en tercera persona. La idea de representación inconsciente es una idea totalmente vacía. Freud golpeaba completamente al lado de lo inconsciente. En el mismo párrafo Lacan explica algunas de sus diferencias. El inconsciente, yo propongo darle otro cuerpo. Porque es pensable que uno piensa las cosas sin pensarlas. Allí son suficientes unas palabras. Las palabras del cuerpo. Si recordamos lo que introdujimos sobre la base epistemológica de Freud, veamos ahora la trillada frase cliché. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. En Freud, lo inconsciente es una memoria, huellas no estructuradas. No estructurado significa no segmentado en elementos discretos o positivos. Inarticulado es como un campo analógico de continuidades complejas múltiples, no en términos discretos a la letra, sino tal como puede ser una radio de frecuencia, vibraciones, complejos de campos némicos inarticulados en el proceso primario. La separación tópica preconsciente-inconsciente que en Freud paulatinamente se conforma en su historia, el primitivo placer, yo placer purificado, atrae lo placentero, rechaza lo placentero, añadiéndose a sus proyecciones, superficie, suyo piel, las categorías del proceso secundario, como la forma, el más o menos, comparaciones, adverbios, conjunción, disyunción o bien, tercero excluido, etc. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Más bien, el inconsciente es como un lenguaje no estructurado, porque precisamente falta lo que constituye lo esencial de todo lenguaje, las nociones de oposición y valor. El lenguaje mismo no está perfectamente estructurado. Mejor dicho, los lenguajes desde la infancia se van superponiendo según series de lo que vemos áreas más o menos estructuradas. El modelo de un lenguaje estructurado, donde cada elemento encuentra su lugar dentro de un marco de oposiciones, solo se funda en el ideal de lo fonológico. Lo inconsciente no conserva elemento como estructura, en tanto oposición de los valores, donde se conservaría a modo estable su oposición dentro de una serie de oposiciones y sustituciones posibles metonímicas. Si recordamos lo visto en Freud, en lo inconsciente no hay negación.
puesto que los contenidos inconscientes persisten unos junto a otros sin contradecirse, sin excluirse, sin sustituirse unos a otros. Al no existir nada que se asemeje a la negación, por eso mismo se descalifica la idea de una estructuración del inconsciente en una serie de posiciones. Lo reprimido parece desfigurado en una compleja múltiple de registros mnémicos. Las representaciones o huellas de lo inconsciente no constituyen ahí nada que parezca una estructura o algún vacío mágico en su núcleo. Lo inconsciente sería más bien campo en continuidades. Creo que volví a leer lo mismo. A ver, un momento. Sí. Lo no estructurado e inarticulado del inconsciente son cosas no lingüísticas, incluso no sonoras. Está hecho de movimiento o kinésico, sensomotriz, diría Piaget. En expresión de emociones, está hecho de datos sonoros inarticulados, como las respiraciones, los gritos, en otras palabras, datos muy heterogéneos. Por este motivo se hace muy necesario entrelazar lo inconsciente con los procesos secundarios, las contracargas, lo preconsciente como articulador lógico, y el yo como articulador libidinal en su complejidad. Lo preconsciente no solo son representaciones, palabras que arman conjunto a las representaciones cosas. También lo preconsciente puede ser memoria episódica, kinésica, auditiva y visual, que se pueden facilitar, que se pueden articular entre sí. Así como también lo matemático y sus símbolos. En otras palabras, lo preconsciente es todo aquello que, vía proceso secundario, puede facilitarse a la conciencia a tomar cierto control político de ello. Pueden existir manifestaciones preconscientes enigmáticas, que tienen su estatuto o contenidos inconscientes o representación cosas no articuladas a voluntad, tales como un pensamiento obsesivo, una emoción recurrente o una canción recurrente. Mientras la percepción es la carga y descarga discontinua o receo incesante, los signos de percepción, por ejemplo lo traumático, son elementos que implican la casi pura descarga continua. La representación cosa implica un espacio o área con movilidad primaria de conjuntos nexos semiabiertos reordenados y figurados. Luego sigue lo preconsciente, que pueden incluir mayores contracargas a través del lenguaje o palabras que, como Freud dijo en la fascia, son conjuntos cerrados, aunque también no podemos excluir en esto las funciones coordinadas o motrices del yo. La presentación palabra se produce mediante holding, cuidador auxiliar, la represión originaria en esta diada, que sería en producto de la vuelta sobre sí mismo, el trastorno a lo contrario, como destino pulsionales. No podemos, tomando en cuenta Freud, lo que acontece en la vuelta sobre sí mismo y el trastorno a lo contrario operan las defensas primarias que se realizan en el nivel de las representaciones cosas. La supuesta primacía de los enunciados nunca impedirá la irreductibilidad de lo visible. El enunciado solo tiene la primacía porque lo visible tiene sus propias leyes y su autonomía porque lo pone en relación con lo dominante, con las leyes de la sintaxis en enunciado. Mención aparte entre las modas francesas fonocéntricas que priman el sonido por sobre la imagen y que olvidan muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Si desde Lacan la soltura o rotura de los puntos de capitonado o almohadillo bajo lectura de Freud de 1915 darían cuenta de una falla en establecer contracargas de ligaduras y represiones que darían cuenta de los fenómenos psicóticos solo bajo la desintegración del yo, como apuntó Freud en ese mismo año, si entendemos el sentido lacaniano de la forclusión, Verwerfung, como algo fuera de plazo en la constitución de la ley simbólica, castración, se hace necesario desde Freud que el proceso primario adquiera algún tipo de freno, tanto a la excesiva soltura, rotura, como a la apretadura, fijadura del devenir asociativo. No obstante, para Lacan dicha discusión no tendría valor alguno, por tratarse de una futilidad buscar una cierta sutura entre significantes y significados estables, ya que el significante siempre cobraría mayor peso primacía a la significación, pues para Lacan su axioma de un significante representa un sujeto para otro significante no tranza ningún posible camino para enmendar una salida posible a sedimentar un ancla, contracarga, represión, seducción originaria que estabiliza el proceso primario o la cadena. Lacan reduce la función del proceso secundario en fijarse únicamente en lo retroactivo de un discurso, un S2 que reedita un S1, sin poder hallar una fijación estable de un significante o significado desde los procesos primarios. Solamente se podría, siguiendo a Lacan en el seminario 5, cito, la fórmula que les di de la metáfora no quiere decir sino esto. Hay dos cadenas, la S del nivel superior, que son los significantes, mientras que debajo encontramos todos los significados ambulantes que circulan, porque siempre se están deslizando. Continúa la misma cita seminario 5 Lacan. La sujeción de la que hablo, el punto de capitonado, es solo un asunto mítico, porque nadie ha podido sujetar nunca una significación a un significante.
Lo que sí se puede hacerse, por el contrario, es fijar un significante a otro significante y ver cuál es el resultado. En este caso se produce siempre algo nuevo, a veces tan inesperado como una reacción química, a saber, el surgimiento de una nueva significación. Cierro cita. Recapitulando su reducción, cito a Le Gaufey, 2009, Lacan, al contrario de Saussure, minimiza todo lo que puede el lazo significante y significado, al punto de reducir a veces el significado a la monotonía de una napa de significancia que únicamente sería singularizada por el corte único y discreto en su materialidad de cada significante. Por lo que importa ante todo la otra cara del significante, aquella que se abre el lazo hacia el otro significante, que genera esa aptitud de crear ese tan propicio entre dos significantes del que hace albergue al sujeto. Freud, en Patología de la Vida Cotidiana, niega esa primacía del significante. Cito Freud. Las leyes por las cuales actúan los sonidos entre sí, transformándose unos a otros, me parecen ciertas, pero no, en cambio, lo suficientemente eficaces para perturbar por sí sola la correcta emisión del discurso. En los casos que he estudiado e he investigado más detenidamente, no presentan estas leyes más que un mecanismo persistente de la cual se sirve un motivo psíquico más remoto que no forma parte de la esfera de influencia de las relaciones de los sonidos. En un gran número de sustituciones, aparecidas en equivocaciones orales, no se siguen para nada tales leyes fonéticas. En este punto me hallo en completo de acuerdo con Wundt, que afirma igualmente que las condiciones de la equivocación oral son muy complejas y que van más allá de los efectos de contacto de los sonidos. Cierro cita de Freud, 1901. Sin embargo, para Lacan, si lo inconsciente estaría estructurado en elementos discretos, indiferencia, lo cual sigue su materia prima, lo significante, el molino toma sus fauces ese río significante. No habría otra cosa que las mueva o empuje esas aguas. Pero en caso de que tenga algún pivote, alguna polea, alguna tuerca, esas son las objetos perdidos, objetos A, agujeros, etc. Vale decir, me pregunto, ¿la sintaxis genete se monta encima de una pseudosemántica mágica teológica de ausencias, vacíos y pérdidas? ¿La estructura se crea en lo inarticulado? ¿La estructura surge en o solo desde lo articulado mismo? Lo articulado deja a su paso desechos inarticulados como vacías, faltas, agujeros, místicos. ¿De qué modo lo no estructurado podría afectar a lo estructurado si es que lo afecta? ¿Lo no estructurado siempre es por causa de lo estructurado o más bien lo no estructurado es puro residuo de un objeto ausente como estructura misma a priori? Ya que sin ir más lejos, si el psicoanálisis francés de moda no da cuenta de la fuerza de la regresión tópica gradual, libidinal y del yo en el aparato mental de Freud en la interpretación de los sueños, tanto para soñar como dormir, significaría que para Lacan, cada vez que nosotros soñamos, forcluimos, rechazamos alguna especie de significante amo, falo simbólico, y que recién al despertarnos se reintroduciría el mismo significante como un on-off y binario de interruptor. No perdamos de vista que desde Freud la ausencia pura en sí misma no es representable más que por lo preconsciente, que maneja la lógica de la negación, el tercero excluido, y la representación de la ausencia que luego en la cultura toma la forma de cero. La representación del cero va ligada a esta representación de la ausencia, que es una adquisición tardía en la infancia, como bien trabaja Piaget. Esto porque lo preconsciente brinda los articuladores lógicos que el propio yo no puede sustentarse, pero el yo brinda el molde de articulación libidinal, mientras se separa lo inconsciente y lo preconsciente. Pero volviendo a Lacan, en función y campo de la palabra, dice al modo místico, así el símbolo se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa, y esta muerte constituye en el sujeto la eternalización de su deseo. Esta supuesta cosa, como desarrollaremos, no está ajeno a la lógica del significante, que son la letra cuando mata místicamente o da muerte a la cosa. Diana Rabinovich, 1988, define al objeto como perdido en la estructura misma de lo simbólico. La pérdida del objeto en su naturalidad es solidaria al apresamiento del ser humano por el lenguaje. Un punto mítico de surgimiento, punto en el orden simbólico. La estructura del lenguaje se apodera del organismo. O sea, es como si el lenguaje fuera otra sustancia epistemológicamente, como si invadiera como parásito el cuerpo, como si delatara un crimen por su ingreso, una libra de carne, la cosa. Como si el lenguaje no se transformara o no brotara en su propia constitución subjetiva que lo encarna, tanto desde lo emocional y lo sensorio motriz. Entonces divinifica nuevamente el binario de la teología, cuerpo versus verbo.
Se olvidan que Freud en su estudio sobre la fascia define el lenguaje de las huellas acústicas, visuales y motoras, donde justamente la representación palabra contiene cada una de ellas. Por lo tanto, Lacan define su estructurado acudiendo al sujeto barrado, desfalleciente, que es agujerado por la cadena significante, vale decir, como una aguja donde se inserta un hilo, cadena significante, en donde el sujeto sería ese casillero vacío, donde se traslada a través de la cadena, de lo que resulta que un significante representa un sujeto para otro significante. El sujeto nunca detiene dicha función abierta a su desplazamiento perpetuo por haber perdido su causa. En palabras de Ricardo Rodulfo, ha sido fijado el doble lazo de la falta de ser biológico, que abre las puertas a una nueva remodelación idealista de la subjetividad, y a una falta como castración, que se condena a reducir la insatisfacción neurótica, la de la repetición de volver a desear, y se colma en una apertura más que la satisfacción puntual y concreta que un deseo específico. Cierro cita de Rodulfo. Zizek, en su libro Mirando el sesgo, dice, el vacío primordial en torno al cual circula la pulsión, la falta que asume una existencia positiva en la forma informe de la cosa das Ding freudiana, la sustancia imposible e inalcanzable del goce. Y el objeto sublime es precisamente un objeto elevado de la dignidad de la cosa, es decir, un objeto común, cotidiano, que sufre una especie de transustanciación y comienza a funcionar en la economía simbólica del sujeto como corporización de la cosa imposible, la nada materializada, and so on, and so on, and so on, y con todos sus tics. Acá podemos ver el creacionismo teológico como sombrero de mago ex nihilo del vacío y la nada. En el seminario 7, Lacan dice, si ustedes consideran el vaso desde la perspectiva que promoví primero, como un objeto hecho para representar la existencia del vacío en el centro de lo real, que se llama la cosa, ese vacío, tal como se presenta en la representación, se representa como un nihil, como nada. Y por eso el alfarero, al igual que ustedes, a quien les hablo, crea el vaso alrededor de ese vacío con su mano. Lo crea igual que el creador mítico, ex nihilo, a partir del agujero. Todo el mundo hace bromas sobre el macarrón, que es un agujero como algo alrededor, o también sobre los cañones. Reír para nada cambia lo que hay allí. Hay identidad entre el modelamiento del significante y la introducción en lo real de una iancia, de un agujero. La introducción de ese significante modelado, que es el vaso, es ya la noción íntegra de la creación ex nihilo. Y la noción de la creación ex nihilo resulta ser coercitiva de la situación exacta de la cosa como tal. Puntualmente Lacan, comentando el informe de Daniel Lagache, el verdadero que trajo en el mundo francoparlante a Freud en Francia, Lacan dice, es la estructura de este lugar la que exige que él, nada, esté en el principio de la creación, y que promoviendo como esencial en nuestra experiencia la ignorancia en que está el sujeto en lo real, de quien recibe su condición. Impone al pensamiento psicoanalítico el ser creacionista. Entendamos con ello el no contentarse con ninguna referencia evolutiva, pues la experiencia del deseo es la que les preciso desplegarse, es la misma de la carencia del ser por la cual todo ente podría ser o no ser de otro. Dicho de otra manera, es creado como existencia. Cobra relevancia lo que dijo Jean-Paul Sartre en Crítica de la razón dialéctica. Si no queremos que la dialéctica vuelva a ser una ley divina, una fatalidad metafísica, tiene que provenir de los individuos y no de qué sabe conjuntos supraindividuales. Esto va en concordancia con lo que Lacan en el seminario 16 anunció sobre el pote. El pote lo llamé mostaza para destacar que lejos de contenerla forzosamente es precisamente por estar vacío, que él toma su valor de pote de mostaza, a saber, que es porque la palabra mostaza está escrita encima, pero mostaza, que quiere decir que a él lo vacía tarde, a ese pote, para alcanzar su vida eterna de pote, que comienza en el momento en que él será agujerado, pues bajo este aspecto, a través de los tiempos, que lo recogemos en las excavaciones, buscamos en tumbas lo que nos testimonia del estado de una civilización. El pote de mostaza está agujerado, se dice en homenaje al difunto, y para que el viviente no pueda servirse de él. Esta es con seguridad una razón. Pero existe quizás otra que sería esta, que ese agujero estaría hecho para que ese agujero se produzca. Ricardo Rodulfo lo critica.
El pensamiento lacaniano, donde la pérdida no se referiría a algún avatar histórico, evolutivo o bien del orden de lo traumático, pues estaría inscrita en la misma estructura de la experiencia, el objeto sería a priori un objeto perdido, así como la experiencia antes que otra cosa sería de pérdida, algo que es imposible poner a prueba. Es inverificable clínicamente, una pérdida sobre el fondo de otra, que se inscribe como una categoría ontológica que coloca la ausencia en el lugar exacto donde antiguamente la metafísica teológica colocaba la presencia así del ser. Esta pérdida mística, Lacan en el Seminario 9, procura distinguir la nada fundamental del vacío. Cito. Este vacío es diferente de lo que está en cuestión en lo que concierne a, el objeto del deseo. El advenimiento constituido por la repetición de la demanda, el advenimiento metonímico, lo que se desliza es evocado por el deslizamiento mismo de la repetición de la demanda, el objeto de deseo. No podría ser evocado de ningún modo en ese vacío, rodeado aquí por el bucle de la demanda. Hay que situarlo en ese agujero que nosotros llamaremos el nada fundamental, para distinguirlo del vacío de la demanda. El nada, donde es llamado al advenimiento el objeto del deseo. En el seminario 10, Lacan refiere que esa parte de nuestra carne que resta, si puedo decir, tomada en la máquina formal, aquello sin lo cual ese formalismo lógico no sería para nosotros nada, el fragmento carnal, como tal, arrancado de nosotros mismos, ese fragmento en tanto que es él el que circula en el formalismo lógico, es esa parte de nosotros mismos tomada en la máquina para siempre irrecuperable, es objeto como perdido en los diferentes niveles de la experiencia corporal donde se produce el corte. Es él el que es el soporte, el sustento auténtico de toda función de la causa. En el seminario 10, sigue Lacan, siempre hay en el cuerpo, y por el hecho mismo de ese compromiso de la dialéctica del significante, algo separado, algo vuelto estatua, algo desde entonces inerte. Posteriormente Lacan en el seminario 16 señala, la repetición se liga de manera determinante a una consecuencia que él designa como objeto perdido. Se trata esencialmente de que el goce se busca en un esfuerzo de reencuentro y que solo se lo podría reencontrar cuando se le reconoce como el efecto de la marca. La marca, como Harry Potter, la marca misma introduce en el goce la huella con hierro candente de la que resulta la pérdida. Anteriormente Lacan, en posición de lo inconsciente, establece un intervalo carencia y pérdida que vuelve, cito, para guarecerse del significante bajo el cual sucumbe, el sujeto ataca a la cadena, que hemos reducido a lo más justo de un binarismo, en su punto de intervalo, el intervalo que repite, la más radical estructura de la cadena significante, es el lugar frecuentado por la metonimia, vehículo, por lo menos eso enseñamos, del deseo. Lo que va a colocar allí es su propia carencia bajo la forma de la carencia que produciría en el otro por su propia desaparición. Desaparición que, si puede decirse, tiene a mano la parte de sí mismo que le regresa de su alineación primera. Pero lo que colma así no es la falla que reencuentra en el otro, es en primer lugar la pérdida constituyente de una de sus partes y por la cual se encuentra en dos partes constituido. Aquí yace la torsión por la cual la separación representa el regreso de la alineación. Es como opera con su propia pérdida, que vuelve a llevarlo a su punto de partida. Qué nostalgia. Lacan en dirección de la cura reitera que este momento de corte está sedado por la forma de un jirón sangriento, la libra de carne que paga la vida para hacer de él el significante, de los significantes. Como tal, imposible ser restituido al cuerpo imaginario. Es el falo perdido de Osiris. A este intervalo, en el seminario 6, Lacan dice, este de soportarse entre los intervalos desfallecientes tiene que ver con que el objeto se define ante todo como el soporte que el sujeto se da en tanto que desfallece. Él desfallece en su certeza de sujeto. En tanto que desfallece en su designación como sujeto, A es lo que interviene para soportar ese momento. En el sentido sincrónico, donde el sujeto desfallece para designarse en el nivel de una instancia que justamente es la del deseo. En el seminario 6, Lacan continúa diciendo, el sujeto pagando el precio necesario para esa localización de sí mismo en tanto que desfallece, es introducido en esa dimensión siempre presente cada vez que se trata su deseo, a saber, tener que pagar la castración. Es decir, que algo real, sobre lo cual tiene asidero en una relación imaginaria, es llevado a la pura y simple función de significante. Este es el sentido último, este es el sentido más profundo de la castración como tal. Para entender el funcionamiento, Lacan en el seminario 10 lo estructura así. De lo que se trata de una necesidad estructural, la relación del sujeto con el significante necesita la estructuración del deseo en el fantasma. El funcionamiento del fantasma implica una síncopa temporalmente definible
de la función de la A que forzosamente en tal fase de funcionamiento fantasmático se borra y desaparece. Esta afánesis de A, esta desaparición del objeto, en tanto que esta estructura a cierto nivel del fantasma, es de eso que tenemos el reflejo de la función de la causa. Posteriormente Lacan en el seminario 11 añade lo graficado por el fantasma. El fantasma nunca es sino la pantalla que disimula algo absolutamente primero, determinante en la función de la repetición. Resumiendo, desde el seminario 16, Lacan establece: el lugar del otro, evacuado del goce, no es tan solo un lugar limpio, círculo quemado, lugar abierto al juego de roles, sino algo que en sí mismo está estructurado por la incidencia del significante. Esto es precisamente lo que introduce esta falta, esta barra, este hiato, este agujero que se distingue con el título de objeto A. En concreto, clínicamente, no es que la anorexia desee la nada, no es que la anorexia coma lo vacío. En lo histérico, su ideal necesita frenéticamente compararse al resto para nuevamente idealizar algo mayor a sus valores. No es que aspira a la nada, no es que desea la nada o busque satisfacerse en lo vacío. Más bien la histeria rebosa de muchos deseos, lleno de ideales hambrientos, relleno de quejas insatisfechas. Distinto ocurre en los casos de los neuróticos obsesivos ascéticos, donde intentan desear, no desear. Para el artista del hambre, definido por Kafka, su hambre no estaba en comer, su hambre estaba en su ideal, un ideal que no era capaz de desear algo concreto en este mundo, solamente se alimentaba de un ideal que lo llevaba a la muerte. En resumen, no importa cuánta hambre tenga, es la voluntad de desear siempre algo desde su ideal comparación, aun si se está sufriendo de hambre. En una postura distinta a Lacan, para Freud, ningún hilo está absolutamente cortado, ni siquiera en el Edipo más castrador, ni en el mayor trauma. Desde Freud hay asociaciones o huellas más alejadas o disfiguradas que otras, pero nunca en forma de roturas, quiebres, cortes, pérdidas, vacíos. Es más, desde Freud, mientras más lejano, disperso, desfigurado sea una huella de asociación por trauma, más se puede palpar la consistencia de sus hilos que vibran en distintos estratos o pliegues némicos. En otras palabras, lo neuménico del ombligo del sueño, de la interpretación de los sueños, donde todas las asociaciones, hilos y redes convergen en un punto incognoscible, saturado, con una densidad imperforable, no implica una separación al vacío, ocio significante para lo simbólico, cortado, ni absolutamente separado como objeto perdido, das Ding en su causa, ni tampoco como el perpetuo repetir a un mismo retorno místico de agujero central o nada pura que lo desfallece. No es que se pierda nostálgicamente una primera mística satisfacción nunca reencontrada, como diría Lacan. Más bien, la satisfacción o placer no será idéntica a cada instante por la complejidad y su multiplicidad. Queremos decir, cuando se reencuentra exactamente la misma experiencia, influye su intensidad en el conjunto de diferencias dinámicas. Por ejemplo, al pasar un cierto periodo de tiempo que haya reorganizado al nivel de aquella primera vez en el clímax de placer logrado de aquella vez. Recordemos los casos de toxicomanías graves. El consumo de sustancias suele ir en aumento en sus dosis, para llegar al mismo clímax del placer, lo que provoca mayor fijación en su adicción. Se reencausan las zonas de placer, podando otras áreas de placer para fijarse poco a poco en el clímax deseado. Así, va desligando catexias anteriormente construidas. Desde Freud sería regresionar al punto donde deseo y alucinación de satisfacción son indistinguibles. La búsqueda en tales fijaciones moviliza la libido a concentrarse en el objeto de consumo, menospreciando libidinalmente nuevas catexias que articulan nuevos modos, nexos de libidinización mayormente diversificada o dosificada con la legal. Por supuesto, no estamos diciendo que la única causa de una adicción se deba al polo económico dinámico, pues también conjuegan diversos factores de riesgo como la ansiedad, angustia que vive cada sujeto en su biografía, sociedad, que permiten las distintas salidas para ligar sus montos de angustia o ansiedad. Si la satisfacción al objeto estuviera realmente perdido como satisfacción primera mítica, Daxtin, pues nadie en el segundo, tercer intento o cuarto intento regresaría a consumir ciertas drogas. Aunque se debe aumentar la dosis, el consumo es prolongado, ya que implica que la sustancia reactiva las huellas de placer, hasta en su punto de alucinación satisfactoria del deseo, de la satisfacción previa. Por tanto, no está perdido, más bien está atenuado, apagado en su intensidad inicial. Usualmente al ver una película o escuchar reiteradamente una misma canción, suele perder el efecto de placer si se prolonga lo mismo, alcanza su tedio. Algunos placeres rondan alcanzar un mayor tedio o aburrimiento y otros con mayor lapso de tiempo. Pero eso dependerá de las distintas fijaciones, huellas y procesos inconscientes que están en juego. El objeto de la pulsión
No siempre lo más contingente o variable, pues la dinámica entre la fijación y las regresiones, Freud 1915 recalca, puede ocurrir que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varias pulsiones. Es, según Alfred Adler, el caso del entrelazamiento de pulsiones. Un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se acusa como fijación de ella. Suele consumarse en periodos muy tempranos del desarrollo pulsional y pone término a la movilidad de la pulsión, contrariando a la intensidad de su deslizamiento. Cierro cita de Freud. Esto lo podemos ver en la conformación de una adicción, como lo acabamos de ver. En las patologías de objeto transicional en el fetiche, la regresión y fijación retentiva anal, por ejemplo. Ahora, pasando al tema de Fordá y el reduccionismo epistémico de Lacan, Lacan sobre Fordá dice, en la manifestación del niño, el grito en cuestión no se toma como señal. Se trata del grito en la medida en que reclama una respuesta, que llama, diría yo, sobre el fondo de una respuesta. El grito se produce en un estado de cosas en el cual no solo el lenguaje ya está instituido para el niño, sino que éste nada de nadar en un medio de lenguaje y se apodera de sus primeras migajas, las articula como par de alternancia. El Fordá es aquí esencial. El grito que tenemos en cuenta en la frustración se inserta en un mundo sincrónico de gritos organizados como sistema simbólico. Los gritos ya están virtualmente organizados en un sistema simbólico. Eso dice Lacan en el Seminario 4. Y todo comienza a recortarse entonces desde lo simbólico y termina en lo simbólico. Es así como Lacan en el Seminario 3 lo defiende en que, cito, la trampa, el agujero en el que no hay que caer, es creer que los objetos, las cosas son el significado. El significado es algo distinto, la significación, le expliqué gracias a San Agustín, que es tan lingüista como Benveniste, remite siempre a la significación. Vale decir, a otra significación. El sistema de lenguaje, cualquiera que sea el punto en que lo tomen, jamás culmina en un índice directamente dirigido hacia un punto de la realidad. La realidad toda está cubierto por el conjunto de la red del lenguaje. Nunca pueden decir que lo designado es esto o lo otro, pues aunque lo logren, nunca sabrán, por ejemplo, qué signo es esta mesa, el color o espesor, o cualquier otra cosa. Entonces, hay un solipsismo simbolizante de las coordenadas que sumergen en una especie de neoplatonismo antiempírico, antisensorial, antimaterial, que dejan a la deriva una nueva formalización lógica como correlato de lo real o realidad en cuanto a lo real como pura ficción. Asimismo, en el Seminario 20, Lacan lo justifica. No hay la más mínima realidad prediscursiva, por la buena razón de lo que se forma en colectividad. Lo que he denominado los hombres, la mujer y los niños, nada quiere decir como realidad prediscursiva. Los hombres y las mujeres y los niños no son más que significantes. Entonces, ya lo sabíamos cómo cambio se constituye el pentagrama polifónico, ya que aún contejando una cierta realidad externa a lo significante, es el mismo significante quien recorta en su solipsismo. No existiría una referencia fuera del significante o del lenguaje. No habría algo que vaya fuera de esta, a la manera de un mínimo empirismo o materialismo. El contraste es solo contraste de valor significante. El objeto está perdido. El objeto es más bien un vacío, un agujero. La consistencia de objeto solamente radicaría en sus posicionamientos de referencia en un sistema mismo. De esta forma, basada en la prioridad significante, persistirá un predominio concebido de la sincronía. La historia subjetiva se anida como partida de ajedrez, donde la partida del resultado de las posiciones del tablero y sus combinaciones posibles. Tal como en la primera cibernética, sobre contemplar las redundancias y patrones comunicacionales, acá son los elementos discretos sincrónicos significantes. Félix Guattari dice, mientras Freud remite el complejo juego del niño a la partida de la madre, haciéndolo tributario a la ligación funcional, Lacan lo refiere a la discursividad significante del lenguaje ya existente. Hacia el carretel, el hilo, la mirada del observador, todas las características singulares de la conformación pasan a la trampa del significante. En lugar de reconocer que a través de este gesto el niño se acerca a un universo inédito, con repercusiones incalculables, Lacan lo define como un punto de inseminación de un orden simbólico persistente, del cual es preciso estructurarse. La estructura define como un punto de inseminación, que precede y envuelve en el lugar de la máquina deseante, y lo despoja de sus caracteres autopoyéticos y creativos. Sigue Guattari. El orden simbólico pesa como una capa de plomo determinista, como un destino mortífero a las bifurcaciones posibles. El Fordá reaparece a propósito de la ausencia afectiva de la madre,
o bien de un juego del niño con su propia imagen en el espejo, a la que hace aparecer y desaparecer. Se trata en realidad de una máquina rica, multivalente, heterogénica, que no es legítimo fijar ni a una éxtasis del lenguaje, aunque participe. Es eso y muchas otras cosas a la vez. Andy Green dice, en el juego del carretel el sujeto significado puede serlo en analogía a la madre carretel e inscribirse sobre la partitura polifónica semántica, que significa pasar por las mallas del movimiento, lanzar, volver a atraer, de la percepción, aquí, no aquí, de los afectos, placer y displacer, o a través de los fonemas del lenguaje, o, a, for, da. Cada sistema semiológico conserva su especificidad. Todos pueden comunicarse entre sí e interpenetrarse mutuamente para dar contextura a la significación. Esta comunión de registros muestra cómo el campo representativo de diversas expresiones donde el objeto de cada sistema queda aislado y suspendido cuando el sujeto pasa... No me voy a saltar esa parte. Sigo, vamos con Guattari. Los puntos de cristalización ontológica emergen de este paisaje fonológico, gestual y musicales. Reducir todas a una misma economía significante ejerce un control absoluto sobre contenidos ya aplanados para producir figuras paradigmáticas discretas. Dicho reduccionismo es mayor, dado que las luchas del deseo no pueden quedar circunscritas exclusivamente al terror significante, ni siquiera en el caso que se diera una pura neurosis significante, porque siempre se desbordan e inundan el terreno de lo somático, lo social, lo económico, etc. Y a menos que consideremos que el significante está en todas partes, tendremos que reconocer que se ha restringido la función del inconsciente hasta considerarlo solo desde el ángulo de las cadenas significantes que activa. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos dice Lacan. Claro, pero ¿quién lo ha estructurado así? Una vez sometido a la multiplicidad de voces propias de su modo de expresión semióticos, una vez encadenado a un cierto tipo de máquina semiológica, entonces sí, acaba estando estructurado como un lenguaje. No solo contribuye a la propia alineación en cadenas significantes, sino que ya no puede prescindir del significante, de modo que ahora lo demanda una y otra vez, y sin olvidar los asuntos teológicos de la ausencia pura, perdida y la nada. Cierro con Guattari. Totalmente distintas a las nociones polifónicas recién mencionadas, Lacan en el Seminario 2 nos define. Llegamos al orden simbólico, que no es el orden libidinal, en el que se inscribe tanto el yo como las pulsiones. Tiende más allá del principio de placer, fuera de los límites de la vida, y por eso Freud lo identifica el instinto de muerte. El orden simbólico es rechazado del orden libidinal, que incluye todo el dominio del imaginario, comprendida la estructura del yo y el instinto de muerte. No es sino una máscara del orden simbólico. Al orden simbólico, a la vez no siendo o insistiendo en ser, apunta a Freud cuando nos habla del instinto de muerte como lo más fundamental. Un orden simbólico naciendo, viniendo, insistiendo en ser realizado. O sea, en Lacan, todo lo que tenga que ver con la pulsión desligada, en su dimensión mortífera, o con pulsión a la repetición, no tendría absolutamente nada que ver con el ello, el yo en su relación, sino más bien todo radicaría en el orden simbólico, en lo otro. Lacan ahí deshidrata al yo en sus diversas funciones y conformaciones. Reduce al yo meramente como una función de desconocimiento y una imagen creada existente fuera de sí alienada. Lacan entonces nos ofrece, a cambio, un sujeto donde el mismo Legault-Fey 2009 se lo cuestiona. ¿Cómo mi sujeto sin historia y sin espesor puede cambiar de estado? ¿En qué toda esta carga emotiva es asunto suyo? Todo lo abordado por Freud en sus textos como proyecto, introducción al narcisismo, nuevos caminos para la terapia, respecto a las inconscientes del yo, el yo piel en el yo y el ello, etc., adquiere una dimensión nula en la obra de Lacan. Toda referencia al yo como ligador de angustia, de ignición de la pulsión, de estructuración psíquica y del lugar identitario biográfico, como postuló Pierre Liner, queda rechazada como dimensiones clínicas. Continuando, ya me va quedando poco, continuando con la dirección o intervención clínica, Lacan en su texto La cosa, freudiana, dice: el analista interviene concretamente en la dialéctica del análisis haciéndose el muerto, cadáverizando su posición, como dicen los chinos, ya sea por su silencio, donde el otro con A mayúscula, ya sea anulando su propia resistencia allí, donde el otro con A minúscula. En los dos casos y bajo las incidencias respectivas de lo simbólico y del imaginario, presentifica la muerte. O sea, el hedor putrefacto del analista nos movilizaría a la dirección del análisis. Asimismo, la dirección de la cura recreará la falta de todas sus faltas. O sea, hemos de cavar un agujero en el sujeto para plantar allí su falta como teleología o brújula de inicio y fin de análisis.
Y esto sería posible cuando trabajemos con los significantes a la letra, como los timones, como a donde he dicho, o los frases que guían la dirección a proseguir. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, dijo: todo saber analítico está, pues, invenciblemente ligado a una práctica, a esta estrangulación de la relación entre dos personas, en la que uno escucha el lenguaje del otro, liberando así su deseo del objeto que ha perdido, haciéndole entender que lo ha perdido, y liberándolo de la vecindad siempre repetida de la muerte, haciéndole entender que un día morirá. Ahí Foucault totalmente lacaniano. Esto se relaciona con la psicodrama lacaniana del acting, del corte-sesión, en cuanto a realizar un acto que haga perder las coordenadas imaginarias simbólicas del analizante, siguiendo siempre la castración y no la permisividad de la satisfacción que demanda. Lacan buscaba diluir la transferencia imaginaria con gestos enigmáticos, que derrumben certezas del otro o transferencias imaginarias y perpetuar un sujeto supuesto saber siempre fuera de los cálculos del analizante, bajo una intervención tipo koan budista transferencial, y así barrar hasta ya melancólicamente rendirse atravesando el singular fantasma. A diferencia del psicodrama o acting del corte o gesto de Lacan, la prescripción paradójica sistémica tiene como fin alterar el sistema, llevando un nuevo nivel absurdo al conflicto hasta desmantelarlo. Mientras que Lacan es usar gestos que borren el saber alborotando los anulamientos simbólicos imaginarios. Lacan en estos niveles es una terapia de psicodrama inversa, es decir, quien ejecuta el acting psicodramático no es el analizante o consultante o paciente, es el mismo analista quien actúa. Él es quien confunde como un efecto koan budista y enigmatiza un lugar de saber y transferencial para movilizar. El paciente se transforma en un voyerista o incluso en un masoquista que le cortan del espectáculo del analista, debiendo acalambrarse sus certezas y salir del teatro pensando y trayendo nuevo material a la próxima sesión. No sabrá el paciente cuándo, mientras hable, su analista actuará o le hará conductismo de corte sesión. Pues, si mantengo seguir siendo el sujeto supuesto saber, debo tener muy calculado la transferencia imaginaria exacta para actuar y hacer el gesto psicodramático o enigmático que barre su sentido. Podemos homologar la falta en el intervalo de falleciente entre los significantes que no cierran, emularlo con lo clínico vía corte de sesión, que resignifiquen estas mismas condiciones esperando que en la nada algo, o que de la nada algo nazca. Que entre medio algo distinto surja de su posición. Tenemos el comodín del picadillo, de las nadas, de los vacíos, ya listo y dispuesto para utilizar sin intervenciones. Aunque Freud buscó descentrar al yo como eje de la subjetividad, la tentación de poner nuevamente algo en el centro fue algo que tuvo avances y retrocesos. Lacan puso en el centro a la falta, a la nada, a lo vacío, la ausencia estructural, el no todo, etc. Cambiando la religión cristiana centrada en la cruz por la religión de la barra. Lo inconsciente terminó bajo un nuevo dios de la ausencia estructural lacaniana. Al final es como si aún no se ha vivido una castración lo suficientemente buena y se debe recastrar hasta barrar su ser como falta de y atravesar donde antiguamente lo fue la pura presencia de sí. Invertir el omelet en la ausencia mística pura, así. Anne Green dice en 1994, criticando el conductismo del corte sesión, dice: los lacanianos hablan de la ley, pero en la práctica interrumpen las sesiones de manera forzada y arbitraria. Hablan de la primacía del significante, pero no le dan a las personas ni siquiera el tiempo para hablar. ¿Qué puede analizar en las sesiones que duran unos 5 minutos? Ni siquiera hay tiempo para contar un sueño. Hablan del nombre del padre, pero más bien parecen madres posesivas y abusivas. Green prosigue en decir que la decisión del corte estaría motivada por la angustia la decisión del corte estaría motivada por la angustia del terapeuta que, suscitada por las expresiones del paciente, precipitaría en él una acción defensiva dirigida a detener las perturbadoras afirmaciones. Biderman advierte de los efectos nocivos de las sesiones de tiempo variable, ya que promueven una concentración unilateral del poder sobre el analista y redundarían en la complementaria y reflexiva sumisión del paciente al soberano detentor. En suma, lejos de estimular asociaciones o elaboraciones, el analizante o paciente, las interrupciones de sesión generan la inversa, inhibirla en virtud de inhibirla en su eventual efecto traumático, que suscitando por una reactualización de experiencias de abandono reforzaría la resistencia al tratamiento. En cambio, Freud cobra importancia reconsiderar los aspectos del devenir, sin vaciarlo, sin aquietarlo o volverlo entre. Más bien descubrir su complejidad, su multifocalidad, sus intensidades y gradualidades, creatividades. Lo neumático, o la cosa en sí,
No es la sustracción, un vacío o la nada, la pérdida mística, a modo de espacial formal significante. Lo noemático es más bien el devenir, la fuerza o pulsión que se hayan coordinado entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros, activados al mismo tiempo, como diría Freud. No se trata de una cosa en sí noemática inmóvil, congelada, quieta en el puro espacio, esperando una sustracción pérdida o corta expansión de tijera mística para producir un Dax-Din o agujero central. Resumiendo, lo inconsciente se resiste a la estructuración y a su diagnóstico estructural de rigidez excluyente, psicótico, perverso y neurótico. Lo inconsciente es lo que subsiste pese a la estructuración metafísica. El formalismo psicoanálisis intenta estructurarlo todo, pero con el costo de desaparecer la particularidad del sujeto como un conjunto vacío, un dato entre los intervalos. Como dice Ricardo Rodolfo, se ha llegado a una extraña convivencia entre la taxonomía maquillada de los tics estructuralistas y el cultivo de una moderna forma de acting out a cargo del terapeuta, las intervenciones de lo real, que termina por abolir el campo de las significaciones a fuerza de cortocircuitos. Esta extraña convivencia de los recintos lacanianos entre un estructuralismo trasnochado, reduccionista, y una especie de psicodrama acting out conductista, de lo real o goce, forma parte de algunas modas clínicas, como si todos los caminos llegaran a Roma, a la falta de las faltas o también a abuenarse al goce, ya que estás advertido bajo rectificación subjetiva. Y con esto voy a terminar. En contraste con el koan budista, el acting enigmático, psicodramático del analista, posición de cadáver y conductismo a tiempo variable, Freud, 1918, por su lado, entiende el trabajo clínico donde la abstinencia no supone la ausencia de toda satisfacción, cosa naturalmente imposible, ni ha de interpretarse tampoco en su sentido vulgar de abstención del comercio sexual. Freud aclara que el enfermo buscará preferentemente la satisfacción sustitutiva en la cura misma, en la relación de transferencia, e incluso tenderá a encontrar por ese camino una compensación de sus privaciones que en otros terrenos le han sido impuestas. Desde luego habremos de hacer alguna concesión a este respecto, y más o menos amplia según la naturaleza del caso y la idiosincrasia del enfermo. Voy a terminar para que puedan formular sus comentarios y preguntas. Freud en 1910 dijo: la intervención psicoanalítica presume un largo contacto con el enfermo y toda tentativa de sorprender con una comunicación brusca de sus secretos adivinados es técnicamente condenable y atrae la cordial enemistad. Continúo con la cita. Si lo asaltáramos con nuestras interpretaciones antes que él estuviera preparado, la comunicación sería infecunda o bien provocaría un violento estallido de resistencia. De igual forma, Freud en 1895 dice: es totalmente inútil penetrar directamente en el nódulo de la organización patógena. Aunque llegásemos a adivinarla, no sabría el enfermo qué hacer con la explicación que le proporcionásemos, ni produciría en él tal explicación modificación psíquica alguna. No hay, pues, más remedio que limitarse en un principio a la periferia. Comenzamos, pues, por dejar relatar al enfermo todo lo que sabe y recuerda. Por otra parte, Freud, 1893, comprende un trabajo clínico donde dar expresión verbal al recuerdo dar expresión verbal al recuerdo del proceso provocador y su efecto concomitante, el hombre encuentra la palabra como subrogado del hecho, con cuyo auxilio el afecto puede ser igualmente descargado. En otros casos, la palabra misma es el reflejo adecuado y alivio al peso de un secreto. Allí se condensa la cura por la palabra, la talking cure. Freud en 1914 menciona que el analizado no recuerda nada del olvidado. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto. Lo repite sin saber que lo repite. Vale decir, cuando más intensa es, más ampliamente quedará sustituida el recuerdo por la acción o repetición. Es justamente lo que Freud en 1914 señala como: este fenómeno constituye su manera especial de recordar. Dado que repetir es su manera especial de recordar, tendremos que, cito Freud, estar preparados a que el analizado se abandone a la obsesión repetidora, que sustituye en él su impulso a recordar. No solo en lo que le afecta a su relación con el médico, sino también con todas las demás actividades y relaciones simultáneas en su vida. Y termino con esta última frase. Freud continúa diciendo que es un gran triunfo de la cura conseguir derivar por medio del recuerdo algo que el sujeto tendía a derivar por medio del acto. La mejor manera de refrenar la compulsión repetidora es convertirla en un motivo de recordar.
Manejando la transferencia. La transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida. A través de esta zona va teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda. No tengo tiempo aquí para hablar de todos los trabajos técnicos de Freud, ni menos sobre construcción en análisis de 1937, un texto maravilloso, pero sí te doy algunos ejemplos éticos de lo que hace un clínico freudiano. Con eso estamos con la transmisión. Si tienen alguna pregunta. A ver, voy a ver algunas preguntas. Veamos. Muchas gracias por todos los que han escrito. Uy, son hartas. No hay preguntas, más como... Son más que nada comentarios. Voy a ver ahí. A ver. El descubrimiento del inconsciente de Freud fue revolucionario y totalmente nuevo, porque nadie había pensado antes la posibilidad del inconsciente dándole a la gente una nueva perspectiva de la vida. Es decir, nos mostró la importancia de la subjetividad de las personas. Dada la crítica que usted hace a Lacan, ¿qué se puede comentar sobre la ética en sus casos? Pregunta Dani Andrea Segura Orellana. Es un tema bien interesante con respecto a lo que ocurrió con el caso de Lucien Sebag. Lucien es con C. Lucien Sebag con S. Primero con C, Lucien con C, Sebag con S. Sebag. Althusser era amigo de él. Lucien Sebag fue el pionero en unir estructuralismo con marxismo. Y fue un paciente de Lacan por 2 años. Y se suicidó. Y Lacan no le dio derivación. Lacan tuvo todas las señales para derivarlo, dado que se había enamorado de su hija, Judith, y Lacan no pudo manejar la transferencia. Althusser en su biografía comenta lo siguiente. Tengo algo aquí anotado de Althusser. En su autobiografía, Luis Althusser dice: una mañana bastante temprano me llaman a la puerta de la École. Era Lacan, irreconocible, en un estado atroz, totalmente enloquecido. Me explica que no podía mantener a Sebag en análisis después de que se enamorara de Judith, su hija. No obstante, quería preguntarle, a Althusser quería preguntarle a Lacan, si no habría podido intervenir a poner a Sebag a salvo haciéndolo hospitalizar. Me habría respondido quizás que no estaba en la regla analítica. En cualquier caso, ni una palabra sobre la protección de una hospitalización. Cuando se fue, seguía temblando constantemente. Lacan en televisión, en 1973 en televisión, dijo algo muy curioso. Dijo: sepa solamente que vi muchas veces la esperanza, de lo que llaman las mañanas que cantan, conducir a gentes que yo estimaba tanto como lo estima usted, únicamente al suicidio. ¿Por qué no? El suicidio es el único acto que tiene éxito sin fracaso. Si nadie sabe de él, es porque procede del prejuicio de no saber nada. Y yo me pregunto ahí, dicho esto, me pregunto si Lacan esto lo tiene en cuenta como una forma de atravesamiento del fantasma, como el único acto que tiene éxito sin fracaso. Lacan, ustedes saben, era un reconocido psiquiatra. Tenía todos los contactos para internarlo en un hospital. Algunos fanáticos de secta defienden a Lacan diciendo: no, pero es que Lacan era el único analista que atendía pacientes graves. Perdón. En Latinoamérica, pacientes graves son distintos a los pacientes graves en Europa en general. Tenemos que ir definiendo si son cooperables o no. Incluso Elizabeth Roudinesco y Jean Alouche confirman estos casos que acabo de referir sobre Lucien Sebag, sobre el suicidio. Roudinesco dice: Lacan juega con las más extremas posturas del tiempo. No se sienta en el sillón, camina de arriba a abajo, come, bebe y ríe
Eh, las sesiones pueden durar de 1 minuto a 1 hora o sesiones de 10 veces por el mismo día. Atendía y supervisaba a sus pacientes en el mismo lugar. El precio de las sesiones era astronómico. Jana Luch, por su parte, habló con Lacan, seguramente no, habla sobre que golpeaba a sus pacientes, los atendía en bata, se quedaba con el vuelto del pago excesivo del efectivo. Es un personaje bien curioso en lo que es el trato con sus pacientes. Raudinesco dice en 1986 que se ponía de espaldas, leía cartas, cosía fajos billetes, hacía nudos borromianos. A mí personalmente en la Universidad de Chile tuve un supervisor que me supervisaba de espalda. ¿Mm? María José, a ver, María José Binete pregunta sobre ciertos sesgos sectarios que se ven en Buenos Aires, en grupos lacanianos. Es bien interesante eso también. Yo lo he pensado mucho como una iglesia, en donde ponen las fichas todo en un mismo lugar. Mi supervisor está ahí, mi analista está ahí, mis profesores que hacen clases está ahí, mi grupo de estudio están ahí. Igual que una iglesia, en la iglesia uno también va donde el cura a confesarse, uno toma clase, uno va a grupo de lectura de la Biblia, poner todas las fichas ahí. Entonces, no tan solo te forman como profesional, sino que también te forman como persona. Entonces, es muy complejo eso, ¿no? Y también me preocupa a mí mucho esta forma de separar la psicología del psicoanálisis, ¿sí? Lacan en el seminario 1 decía que, a ver si encuentro la cita de Lacan. Sí, dice, apenas cree el analista saber algo de psicología, comienza su perdición. Por la sencilla razón que la psicología nadie sabe gran cosa, salvo la psicología misma es un error de perspectiva sobre el ser humano. Y Freud, ¿qué dijo Freud? En 1914 recalca, Freud dijo, llegué pues a médico, o más propiamente a psicólogo, y pude crear una nueva disciplina psicológica llamado psicoanálisis, que hoy embarga la atención y suscita alabanzas y censuras. En 1925 Freud dice, solo rara vez el psicoanálisis puede ya resolver un problema plenamente por sí sola, pero parece llamada a prestar importantes contribuciones a los más diversos campos del placer. El terreno de aplicación del psicoanálisis tiene la misma extensión que el de la psicología. ¿Sí? Eso es muy interesante. Otra cosa que me llama la atención, y con esto, porque ya estamos en el tiempo, me llama la atención este rechazo a la neurociencia de parte de los psicoanalistas. Por supuesto que el campo de trabajo del psicoanálisis no tiene que ver con la biología, necesariamente, pero muchos aman la ciencia de la física cuántica y dejan de lado las neurociencias. Y es muy interesante porque es como que hay una especie de positivismo, como Auguste Comte, de una linealidad acumulativa, ¿no? Es que el ultimísimo Lacan ahora es como la ultimísima de la física cuántica, ¿no? Y a mí me llama mucho eso la atención, ¿sí? Eh, no quiero decir nombres de autores porque, ¿para qué? Otra cosa también, si me da el tiempo, aprovechando, es esa trillada frase de Lacan que formuló como supuesto salvador del psicoanálisis. La frase donde ello era, yo debo de venir. Lacan omite el párrafo final. Esa frase es un párrafo de conclusión en 1932 sobre la personalidad y su descomposición, de una nueva conferencia que leyó no Freud, sino Ana Freud. Les voy a leer, ¿sí? Y con esto cierro. La frase en su sentido amplio dice, sobre el psicoanálisis refiere a Freud en la última parte de la conferencia. Puede dudarse tranquilamente de que por este camino se alcance la sabiduría última, de la que se espera toda salvación. De todos modos, admitiremos que los empeños terapéuticos del psicoanálisis han escogido un parecido punto de abordaje. En efecto, su propósito es fortalecer al yo, hacerlo más independiente del superyo, ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello. Y ahí dice, donde ello era, yo debo de venir. Y Lacan lo traduce de muchas formas muy... No tengo tiempo para hablar de... Tengo un escrito, solo que lo pueden leer, pero hace muy, muy caprichos las traducciones que hace Lacan sobre ese tema.
Y lo último con respecto a María, bueno, sobre la secta. François Rostand, en 1976, un filósofo psicoanalítico que estuvo en la corte freudiana de París en 1976, explica cómo es la fe ciega de la secta de Lacan. Dice, Lacan puede afirmar cualquier cosa, o incluso lo contrario, y nos adherimos a ello sin tardar. Durante 15 días corrió el rumor de que la forclusión era reversible. Era reversible, pues de muy buena tinta, aquel que sabe lo había dicho. Por tanto, todo el mundo se lo creía. Pasado ese plazo, las mismas muy buenas fuentes que habían hecho saber que no había nada de ello, y así mismo, como todo el mundo lo creyó, que no había nada de ello, eh, o sea, increíble cómo un suplido de rumor puede cambiarte un marco teórico si en el fondo lo dijo Lacan en ese momento en la secta. ¿Sí? Así que, bueno, no me dio tiempo para definir la diferencia entre superior y ideal del yo, no me dio tiempo para definir lo que es el conjunto vacío, el teorema Zermelo, ¿sí? O esa idea de que, como dice la psicología cognitiva de Ellis, de que no son los hechos, sino las impresiones sobre los hechos. Hay una cosa muy cognitiva, que Freud nunca desmintió el trauma por sobre la fantasía, eso es una mentira. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y muy amable, muchas gracias por, por su, por su compañía. Que tengan muy buena noche.